Hola, hola Miriam, hola chicas. ¿Cómo están? Tenemos hoy una invitada especial, María Virginia. ¿Cómo les va a todas? Buenas noches. María, Buenas noches. María Virginia es la asesora del Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca. Ella ha sido nuestra directora de nivel superior en el 2014 y en el 2016, Virginia, ¿no? Es licenciada. Así es, así es, así es. He tenido el grato placer de acompañarlas en el nivel. Sí, y en este momento es la coordinadora del equipo de asesores del ministerio. Así que es un gusto para mí acompañarlas. Le agradezco primero a Miriam, que además de ser una amiga entrañable, es una excelente profesional. Así que es una suerte y una bendición para ustedes que se están formando como futuras docentes, ya muy próximo a recibirse, tener a esta profesional acompañándolas en esta última instancia. Y agradecerle a Miriam por la invitación y a ustedes por permitirme ser parte de este encuentro virtual, en la virtualidad. Sí, No, por favor. está Laura, se está uniendo a Alexander. Ahí viene. Hola Laura, hola Lorena, Alexander está ingresando. Sí, exactamente, están ingresando. Somos varios a bordo, como siempre digo, todos a bordo. La verdad que este es un momento, la pandemia lo hemos hablado yo a Miriam en la amistad le digo Nick y ella a mí me dice Vir, Mi, eh, era y mi hablamos nombre, Nicole, que la mayoría de mis redes sociales tienen Nicole, que es el segundo nombre. exactamente, así que para mí es Nick. Eh, y, y hemos hablado en este tiempo, desde que empezó la pandemia y que nos obligó a los sistemas educativos del mundo. Hola Kevin. Hola. A los sistemas educativos del mundo a salir a dar respuesta para asegurar la continuidad pedagógica en una modalidad para la que en realidad no estamos preparados, o en general los docentes no estamos preparados, que es la modalidad de educación a distancia. Yo sé que Vic es una pionera en esto porque ella hace muchos años que trabaja en esta modalidad con sus alumnos como una herramienta más. Sé que para ella esto no es nuevo, pero sí para la mayoría de los docentes, no solo en el sistema educativo jurisdiccional ni en el sistema educativo, sino a nivel mundial. Esta modalidad que se impuso a partir de una contingencia tremenda como es la pandemia que hoy azota a toda la humanidad y de la que no estamos exentos. Eh, Hablábamos hoy temprano también con Nick esto de que Catamarca no tenga casos, que es algo maravilloso, y que mucho quizá tenga que ver con cómo hemos abordado desde un comienzo el cuidarnos, pero no sabemos hasta cuándo, ojalá permanezca así, que no tengamos casos, pero la realidad es que, hola Patricia, ¿cómo estás? Se fue Patricia de nuevo. La realidad es que hoy esta modalidad de educación a distancia, no presencial, se impone, pero bajo ninguna circunstancia significa que no estemos en clases. Yo he escuchado o escucho todo el tiempo cuándo empiezan las clases, cuándo vuelven las clases, y la verdad que las clases nunca se suspendieron. Estamos en una modalidad diferente y los docentes poniendo lo mejor de cada uno para adaptarse a esta modalidad que, como les digo, es nueva para la mayoría. Muchos docentes no son nativos digitales, por lo que esto les cuesta mucho más. Ustedes sí lo son todos jóvenes, por lo que veo. Nacidos seguro del año 90 en adelante, porque, bueno, Yo las no tanto. investigaciones, no tanto, las investigaciones justamente hablan de esto, que los jóvenes nacidos desde el año 90 o en adelante son nativos digitales. Para quienes el uso de las tecnologías, de los que en algún momento se llamaron las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hoy ya no son nuevas, pero para todos ustedes esto es algo natural.
no les cuesta, y quizá para aquellas personas nacidas mucho tiempo antes, el acceso a las tecnologías, a la información, a la comunicación, a través de la web, se torna a veces complejo. Sumado esto a lo que les decía, que los docentes no estamos en general formados, en nuestra formación inicial no estamos formados para la modalidad a distancia. Estamos formados aquellos que hemos decidido en algún momento de nuestro transitar académico acceder a alguna instancia de formación de modalidad a distancia, pero no todos. Entonces todo el esfuerzo que se está haciendo de este lado, del lado de los docentes, que lo destaco, más allá de todas las falencias que pueden haber y que de hecho las hay porque estamos aprendiendo todos juntos. Y el hecho de que ustedes estén siempre del otro lado, como me cuenta Nick, y dispuestos a escucharla y a no suspender esta instancia de formación, lo celebro y nuevamente les agradezco que me hayan permitido acompañarlos este día, y a Nick, por supuesto. Sí, yo me comentaba, bueno, yo haberlo comentado con algunos de ustedes que han ingresado para hacer las consultas, porque hay las consultas de 1 a 1, cuando comienzan a trabajar los materiales. El hecho de que estábamos comunicadas desde hace un tiempo, antes de que ustedes comenzaran a trabajar en equipo y trabajáramos a través de las videollamadas y que pudiéramos volver a tomar esto, yo estaba charlando con ella y habíamos charlado detenidamente con relación al montaje del dispositivo para trabajar el campo de las prácticas desde la virtualidad, porque los módulos o el taller de práctica es una tarea presencial, y que si en algún momento Virginia ha participado ya hace un par de años atrás, ¿no? Porque tiene una tradición, digamos, tiene una trayectoria, el hecho de que yo estuviera trabajando con las tecnologías de la información y la comunicación, mucho más que el tiempo que yo permanecí, ya llevo 6 años, 7 años continuos en el IES Maldone, en el IES Capayán sí, porque era afín, era tecnología. Virginia participó de los últimos egresados que tenemos de química, porque llegamos hasta la instancia de emitir una clase, un par de clases fueron, en las que ella participó, porque se las transmitía online. Es decir, se hacía la videollamada a través de, para este encuentro de hoy, lo que tiene que ver con las configuraciones didácticas. Y hemos elegido un libro de texto que lleva unos años ya, 20 largos años, publicado a fines de la década del 90, para trabajar lo que implica comenzar a aplicar el andamiaje teórico para trabajar la crítica pedagógica, es decir, cuando uno realiza una observación y quiere mirar qué pasa en el aula, más allá de lo que es una estructura muy simple, es decir, es una clase linda, es interesante, el profesor tiene una buena predisposición, que son las generalidades, que en realidad eso lo puede hacer cualquiera que esté sentado en un aula, no en realidad no quienes se preparan para desarrollar una práctica que implique un momento de crítica de la práctica para el mejoramiento de la misma. Y hemos utilizado el libro de Edith Lewin para ello. Tenemos a Daniela, que era quien tenía el capítulo 1. Comencemos contigo, Laura. Notas sobresalientes que nos permitan ir la participación de los compañeros que tienen el mismo texto. Profe, ¿me escucha? Sí, clarito. Bien. ¿Tengo que hablar de lo que yo escribí? Notas sobresalientes, nada más. ¡Gracias! No, las notas sobresalientes, es decir, aquellas que vos distingas. Que no... pensé que era mi nota. ¡Ah, no! Está buenísimo. Mi vida. Yo soy así, profe, de espontáneo. Y me equivoco muchas veces. Bueno, lo que a mí más me impactó, o sea, lo que más me salió para mí,
fue cuando se toca el tema del aburrimiento en las clases, porque es algo real que uno vive, lo vive, digamos, como alumno, y lo vive también a la hora de enseñar, ¿sí? Y es algo con lo que a veces cuesta lidiar con eso, y nos tenemos que preparar para eso, porque hoy en día motivar a los chicos donde están, ellos ya acostumbrados a todos estos medios de comunicación, videos, hasta un niño de 7 años sabe mucho más de lo que nosotros podemos saber. ¿Cómo lo incentivas en esto para que no se te aburra en la clase? Es algo que nos tiene que preocupar, ¿sí? Después, me gustó verlo, cómo los contenidos van avanzando a medida que los saberes se van seleccionando, y que hay muchos saberes que van quedando de lado, que no se enseñan, pero no por eso son menos importantes, ¿sí? Cómo la mirada del docente también va formando, digamos así, el saber a la hora de ir enseñándolo en el aula. Entonces, mi experiencia como alumna va a ser distinta a la hora de enseñar de la de los demás, ¿sí? Después, también cuando tocaba el tema de de cómo nosotros tenemos que, o sea, bueno, el redescubrir de vuelta a Comenio, porque sinceramente no he leído las obras de la didáctica magna, no la he leído en plenitud en estos 5 años que llevo formándome. Entonces es leí el capítulo 8 completo, pero me quedan un montón de capítulos que tengo que volver a leer y seguir formándome en esto que es la didáctica, porque yo siento que me falta mucho a mí por aprender. Entonces, para poder prepararme, digamos así, y poder hacer una agenda de la didáctica y poder entender estos temas mucho más, necesito profundizar mucho más, porque es muy lindo todo lo que dice esta autora, pero necesitamos como profundizar más, porque hay cosas que realmente se nos escapa por el tiempo, o porque por una falla o por otra. Para mí es como un desafío de que esto lo tengo que aprender mucho más, ¿sí? Se tocó el tema de cómo organizar los contenidos, los métodos, las técnicas, las motivaciones, todo esto yo lo fui tomando y lo fui tratando de interpretar cómo en biología lo puedo aplicar en el aula, y me iluminó mucho, ¿sí? Pero me falta aprender mucho, o sea, esa es mi conclusión de este capítulo para sacar. No sé si es más aporte para dar o lo que a mí me falta por digamos, vivir esto, internalizar esto y prepararme para el día de mañana. Y bueno, y hoy en día, porque tengo algunos alumnos para enseñar. Exactamente, porque tú has comenzado con algún tipo de acercamiento a lo que implica la práctica, porque tenés alumnos particulares, estás trabajando en una academia. ¿Sí? Sí, bueno, profe. son las primeras aproximaciones al campo de la práctica, sin este proceso que implica de trabajar con la crítica de una clase. Y sí, es realmente valioso, porque Edith Lewin en su obra lo menciona qué es lo que moviliza la investigación, qué lo motivó, porque en realidad siempre un investigador, un pedagogo en investigación está detrás de algo que está pasando en la realidad y que es el dato. Y vos vas con una serie de herramientas, como las que ustedes han mirado, cuando miramos la línea cualitativa, por eso esto tiene una secuencia. Miramos primero cómo podemos investigar, cuál es la herramienta que más se adapta al campo de la práctica, la cualitativa, y dentro de la cualitativa todas las herramientas que nosotros podemos trabajar, las biografías, una observación de clase. Hay quienes, por ejemplo, Daniela, Maricel que se nos ha ido, y Ana, son próximas al capítulo donde aparece cuáles son las herramientas de investigación que han aplicado sobre el campo. Es decir, está de más a acotar que toda la investigación está circunscripta a lo que es el ámbito universitario, ¿sí? Pero que nosotros lo utilizamos, es decir, es un material que se produjo, una investigación, resultado de investigación producidos en un campo en particular, con una línea de investigación particular y con herramientas
que son todas las que nosotros hemos ido mirando, observaciones de clase, con qué hacen observación de clase, desde dónde la está mirando, cuáles son las hipótesis de trabajo. Y sí está bien porque tú dices, pues hemos tenido una conversación previa, donde te digo qué es lo que sobresale, y decís, sobresale para ella hace 20 años atrás. Hoy tenemos el mismo inconveniente. Si vamos a la secundaria y observamos clases, o vamos a nivel superior como investigadores. En el caso de Virginia, ha sido investigadora en el campo de educación superior para su tesis de licenciatura, y entrevistamos a los alumnos y observamos clases. Vamos a encontrar esta problemática, que los alumnos se aburren, que los alumnos siguen teniendo problemas con esa forma de enseñar que tenemos, que implementamos en la escuela secundaria. Salgamos del contexto del nivel universitario o el nivel superior. Vayamos a la escuela secundaria. Los alumnos siguen teniendo la misma percepción de lo que es asistir a clase, que tienen este problema del aburrimiento, del tedio. A ver, opinión. Daniel, Laura. Sí, lo siguen teniendo, profe. Se sigue viendo en escuela primaria, secundaria, terciaria, se sigue encontrando. Se sigue encontrando. ¿Kevin? ¿Kevin? ¿Como profe? ¿Sí? Sí. Si los alumnos siguen expresando este tipo de malestar, se podría decir, este tipo de que no se sienten cómodos en una clase, que es repetitiva, tediosa, monótona. Ustedes han observado en segundo año. Profe, Sí. yo pienso que es por propio también de la edad. En la secundaria es muy difícil motivarlos a los alumnos, al igual que la primaria, pero para mí la secundaria es más difícil motivarlos. Tú dices que pasa por el alumno, yo digo que pasa por nosotros, por nuestras propias prácticas. Claro, bueno, ahí va el tema de la motivación que tiene el docente para los alumnos. Pero también digo que es difícil por la edad a la que se trata o la que se transmite ese conocimiento. Todas las edades expresan una problemática en particular. A ver, Joy, ¿tienes alguna opinión? Sí, la verdad que estoy de acuerdo con que... ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, perfecta. Buenísimo. ¿Dónde estás? Hola a todos. Estás en un estudio, parece. Sí, 1, 2, 3, probando. Pagaste un estudio. Wow. No, es todo, o sea, abro un poco la cámara y ven el desastre. Ah, bueno. Ah, bien. Es este sector. Bueno. ¿Dónde estás geográficamente? Geográficamente eso. ¿Dónde estás? ¿En Piedra Blanca? ¿Dónde estás? Yo acá en la ciudad. ¿En qué sector? ¿Norte, sur, centro? Centro. Centro, bien. Sí. Por ahí es tu vecina, Nick. Pues claro, por Dios. Sí, la verdad que a veces uno se sorprende, acá tenemos todo. Sí, no, las chicas del centro somos diferentes. Buena. Bueno, Bueno, sigamos. Alguna con sus particularidades. Puedes ver, Virginia, el Instituto Maldones se nutre de gente que es de Capital, o va desde Capital hasta Piedra Blanca para cursar la carrera de biología. Sí. Me encanta que así sea. Me quedé pensando en lo que decía Laura, ella en su presentación, o en este compartir su lectura y lo que le quedó de su lectura, que ella dijo, no recuerdo el término exacto, pero me quedó haciendo ruido, que vos hiciste hincapié, Nick, en esto de los chicos se nos aburren. No sé si dijiste se nos aburren, pero fue algo similar. Sí. E inmediatamente pensé que, de algún modo, como docente, que ya estás en ejercicio y próxima a recibirte, como todos los compañeros aquí, debemos asumir, y vos lo asumís,
esto que dijo Nick, que la no motivación, en términos generales, por supuesto que hay situaciones particulares, pero la no motivación, el no interés por parte de nuestros alumnos tiene que ver con nuestras propias prácticas, Sí. sin dudas. Y esto es algo que debemos revisar permanentemente e interpelarnos. Si nosotros vemos un alumno que nos está mirando así, o que está agarrando algo, intentando hablar con el compañero, es porque evidentemente nosotros estamos fallando en nuestro modo de vincularnos con ellos, y de vincular el conocimiento, esto que necesitamos que construyan como saber, de vincularlo con ellos, en esto de ser nosotros puentes entre el conocimiento y el alumno. Sin dudas la responsabilidad es nuestra, salvo, reitero, casos particulares que tienen que ver con situaciones especiales de los alumnos, de algún alumno en particular. Entonces la interpelación hacia nuestra propia práctica como docentes debe ser permanente, constante, cotidiana. Nosotros debemos lograr que nuestros alumnos amen nuestras clases, se enamoren de nuestras clases, deseen estar en nuestras clases, que no sea algo tedioso, que no, ay, hoy tenemos con la profe de biología, la vieja de biología. Somos jóvenes, pero la vieja. No, que realmente tengan ganas. Yo después le voy a pasar a Nick dos videos que me resultan muy interesantes. Uno que vi hace muy poquito, del año pasado en Rosario, una conferencia en donde justamente hablaba de esto, el expositor, es así, esas conferencias tipo maratón, donde tienen un poquito tiempo, pero son de verdad profesionales de la educación tremendos, y le voy a pasar a Nick y a Patri para que compartan con ustedes, y después les voy a pasar otro que les voy a comentar. Cuando Nick me invitó a estar con ustedes, me puse a pensar, ¿de qué me tomo yo en este momento? Bueno, estoy en otra función, no estoy en aula, pero de todos modos, vemos lo que les decía en el primer corte, que nuestros alumnos amen nuestras clases y se enamoren de nuestras clases y deseen ingresar a nuestras clases, tiene que ver esencialmente con que nosotros estemos enamorados de lo que hacemos, porque eso traspasa una pantalla y se vibra en el aula. Cuando amamos lo que hacemos, eso vibra en el aula. Y lo que hacemos no es solo transmitir conocimientos referentes a una disciplina, sino mucho más que esto. Y los alumnos esto lo reciben, lo perciben. Ustedes en esta trayectoria de formación como docentes han tenido seguramente docentes excelentes, docentes muy buenos, docentes buenos, regulares y no tanto. Y esto lo han percibido desde el primer día, desde cómo los saluda, cómo se presenta, cómo les presenta la materia, el espacio curricular, el taller, lo que sea, se percibe. Y vuestros futuros alumnos lo van a percibir en ustedes. También les va a pasar algún día que ustedes no van a estar bien, porque somos seres humanos y nos pasa a todos. Y también está bueno que lo compartan con sus alumnos ese día, porque sus alumnos, les puedo asegurar, sobre todo por ahí los más chiquitines o los adolescentes que son muy espontáneos, profe, ¿qué le pasa? Teacher, ¿qué le pasa? Cuando yo estaba en aula, alguna vez que me vieron triste, y que es normal y natural que así sea. Pero desde esa vinculación absoluta, el que nos vean enamorados de lo que hacemos. Y no olvidarnos nunca que construimos teoría todos los días, y esta construcción de teoría tiene que ser aplicada en la clase siguiente, porque en esta construcción de teoría sabemos si este camino es válido o no, si el modo de presentar determinado contenido es válido o no, si que yo muestre una peli o un video o una canción o unas láminas o que relate, mientras no nos transformemos en este modelo academicista del siglo pasado, en donde el profe era el portador del saber y el alumno solo escuchaba y luego repetía información, no conocimiento, no saber, sino
simplemente elementos aislados, no construidos. Cuando nosotros logremos, cuando ustedes logren esto, y se van a dar cuenta que lo logran, porque se dan cuenta, porque lo ven en las caras de sus alumnos, van a poder decir estoy en el camino correcto. Y esta construcción de teoría también tiene que ver con un paradigma que es el lifelong learning, que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida, por parte de nuestras como docentes. No es que lo que hoy aprendemos, hoy me recibí de profe y no estudio nunca más, ya está. Este saber que hoy fue válido para mí y que me permitió recibirme, con esto me quedo, no. Hoy los saberes y los conocimientos y los descubrimientos y la ciencia, tanto las ciencias sociales como las ciencias naturales, permanentemente están en crecimiento, en una dinámica del nuevo saber. Y por esto es el aprendizaje a lo largo de toda la vida, lifelong learning, LLL, en contraposición a un modelo previo que era el aprendizaje no durante toda la vida, o a lo largo de toda la vida, sino el aprendizaje para toda la vida, que era que este saber que hoy me acompañó y que construí hasta el momento que me recibí, era válido para siempre. Esto es algo que ustedes, y que las instancias de formación futuras no tengan que ver con el puntaje para luego yo poder concursar, sino que tenga que ver con una convicción absoluta de que todo esto que ustedes incorporen para ustedes lo van a volcar luego en vuestros alumnos, que en definitiva para eso estamos. Bueno, este aporte, y por último, algo en esta instancia al menos, que recién mencionaba Nick, que es por qué ustedes en la práctica estuvieron con compañeros de historia, de, bueno, biología, recordame que otros, Nick, matemática. Y hay una teoría que es la teoría de la complejidad y la epistemología de la complejidad, que les voy a pasar luego, le paso a Nick para que comparta con ustedes un escrito que yo hice al respecto y un video en una conferencia en México hace algunos años. No recuerdo el disertante, ya me voy a acordar, pero bueno, la teoría de la complejidad es de Edgar Morin, que es un filósofo y sociólogo francés de principios del siglo XX, y que justamente habla de la transdisciplinariedad. Esto de la existencia y la necesidad de existencia de una sola disciplina, que involucre a todas, pero que sea entendida como una sola, como una unidad. Y a esto debe apuntar la educación, a la transdisciplinariedad, a la multireferencialidad, a lo politemporal, y a algo que, a ver, hay tantas cuestiones que vivenciamos como docentes y de las que no somos conscientes, y que cuando tomamos conciencia es como, son diferentes clics que hacen que esto sea maravilloso. Y esta teoría de la complejidad refiere a la teoría del tercero incluso. Y esta teoría sostiene que entre un elemento A y otro elemento no A, se puede introducir un tercer elemento B que transforma absolutamente todos nuestros niveles de realidad. Y esto es lo que ocurre en el aula, esto es lo que ocurre de manera cotidiana en el aula. Esta realidad, hoy nosotros aquí somos todos elementos A y no A, en donde hay un elemento B que se incorpora y que hace que nuestra realidad a partir de hoy, de este momento y de esta vinculación, sea totalmente diferente a nuestra realidad de hace una hora atrás, con interrupciones incluidas. El vernos, el escucharnos, el vivenciarnos, y se me pone la piel de gallina cuando se los digo, ha cambiado nuestros niveles de realidad y nuestra realidad para siempre. Porque hoy nos hemos conectado con individuos diferentes, con vivencias diferentes, con modos de pensar, con sistemas de ideas diferentes, pero que aportan de un modo u otro a nuestra construcción personal. Y esto es lo que ocurre en el aula.
esta teoría del tercero incluso, que es maravillosa y que es mucho más extensa, yo se las he sintetizado, es lo que ocurre en el aula todos los días. Entonces, cada vez que entramos al aula tenemos que recordar que hoy vamos a cambiar la realidad de nuestros alumnos para siempre. Para siempre. Para bien o para mal, depende de nosotros, pero para siempre. Para siempre. Entonces yo voy a compartir con Nick, para que lo comparta con ustedes, estas cuestiones que yo considero como esenciales a la formación y al ser docente. Y ahora los dejo hablar porque si no me va a llegar los 40 minutos de nuevo y se va a cortar. No, gracias, Virginia. Lo que pasa es que una clase, un tipo de encuentro, una clase o un taller como el que nosotros estamos trabajando, con la intervención de la experiencia de otros docentes, si vas a hablar en terreno, lleva mucho tiempo planificarla, que el docente pueda llegar y que pues, tengamos el tiempo, el espacio acondicionado, y esta ha sido la ideal. Uno la puede ver perfectamente. No tenían previsto, fue sorpresa, para mí no, por eso yo hablaba con Laura. Laura, las cosas que ocurren en un aula, las cosas que ocurren en este espacio, no puede sorprender a mí, porque yo soy la que la planificó. ¿Sí? Sí los tiene que sorprender a los demás. Y ustedes están sorprendidos porque ninguno sabía, nadie estaba anticipado que María Virginia iba a venir con nosotros. Y la voz de María Virginia es una experiencia distinta. Profesora de inglés, nosotros, yo de educación, Patricia de biología, y ustedes formándose para biología. Son diferentes. Por más que hablemos de una sola tradición, que es la de educar, inglés es completamente distinto a ciencias de educación, es distinto a biología. Tienen tres experiencias diferentes dentro de un mismo sistema educativo, dentro de un mismo servicio, ¿sí? Y con una perspectiva como la que ella habla de e-learning. Lo que son comunidades de aprendizaje viene de e-learning. De ahí viene, vos hablas de esto que es común para nosotros en este momento. E-learning lo tiene trabajado hace varios años atrás, más o menos deben ser 10 años, cuando se comenzaron a hablar de comunidades de aprendizaje. Y en las comunidades de aprendizaje están los aprendices, en este caso ustedes, y están los expertos, que somos nosotros, que son los que van incorporando, van trayendo los nuevos a escena. Y esa escena es la escena del aula, en la que tanto esperamos, María Virginia. Mil gracias, porque en realidad en la perspectiva de inglés siempre incursionado como metodología en particular. Biología tiene su particularidad en la biología, en la didáctica de la biología. Nosotros tenemos los marcos generales, e inglés ha incursionado muchísimo, porque aprender una segunda lengua, vaya si no es un triunfo, ¿no? Enseñarla, y que el otro pueda enseñarla y el otro pueda hablar una segunda lengua. Porque en definitiva nosotros en biología y en ciencias de la educación tendremos un léxico, un vocabulario particular para apropiarnos, pero estamos hablando en lengua castellana. No es una segunda lengua, y eso es real. Inglés ha buscado desde siempre la incorporación de una segunda o tercera lengua, métodos, estrategias para poder alcanzar. Porque el aprendizaje de una lengua extranjera se da en contextos no naturales. Entonces, este es el primer obstáculo a sortear. Nosotros nuestra lengua materna la aprendemos en el contexto de vinculación natural, el primero que es la familia. Luego lo perfeccionamos en otros contextos de vinculación, como en la escuela, pero las lenguas extranjeras se dan, el aprendizaje de lenguas extranjeras, que yo prefiero hablar de apropiación de lenguas extranjeras, porque tiende a lo espontáneo, a lo no consciente, que justamente tiene que ver con esto, con el desarrollo de competencias comunicativas que no tengan al sistema gramatical como eje, ¿sí? Que es un gran desafío porque les habrá pasado a ustedes todos que en el colegio les enseñaban verb to be, el verbo to be. I am, you are, he is, it is, we are, you are, they are, ¿sí o no? Sí. Sí. Colors. Yes. Sí, pero no pregunte. Better in Spanish, not in English. Exacto. Y digo, a mí me ha pasado
abordar clases con niños muy pequeños en donde usamos el verbo to be de manera permanente y nunca lo supieron. Porque este es el aprendizaje, es lo que más se acerca al aprendizaje o a la apropiación de una lengua parecido a la apropiación de la lengua materna. Pero es todo un desafío. Para un docente, para un docente por ahí es más sencillo. Grammar, verb to be, o there is there are, ¿se acuerdan? There is an apple on the table. Hay una manzana sobre la mesa. Y luego los chicos completan, que no saben qué están completando, porque la realidad es esa, ocurre con el 90% de los alumnos. Los profes evalúan esto, absolutamente esto. Puso bien la preposición, era on, era in, era up, era behind, o lo que sea. Y en realidad esto nada tiene que ver con la competencia comunicativa, que es esta posibilidad de entablar un rol de interlocutor válido con un hablante nativo o no. Y este desafío de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera también se da en todas las disciplinas, y debe darse en todas las disciplinas. Debe darse, salir de los modelos cómodos, si se me permite esto tan elemental. Salir del modelo cómodo, que es lo que refería Nick hace un rato. No el docente como, reitero, portador del saber, que transmite en el mejor de los clases un saber apropiado, porque en otros lee, y me desespero al decirlo, leen algún apunte, algún paper o un libro, y luego el alumno debe repetir y dar cuenta de esto, y les aseguro que luego del examen parcial, trabajo práctico o lo que sea, se lo olvidaron. Claro, Entonces, esta es la configuración típica. Si vamos a hablar, que estamos hablando de configuraciones, creo que Ana Belén habla de configuraciones, Maricel, si vas a hablar de la configuración típica, es libro de texto traído de la biblioteca, tema, tomen el libro, tomen la guía, hagan la guía, entreguen la guía. Y me arriesgo a decir que es invariable. Clase de historia, clase de biología, clase de geografía, es decir, y si yo les pregunto, ustedes observaron clases en segundo año de biología, no me animo a pensar que ustedes, si tienen los registros, y se les recuerdan a las clases de biología que observaron, ¿cuál era el ambiente? ¿Dónde estaban? ¿Laboratorio? ¿En la reserva natural? No, estaban en el aula, ¿sí? Sí. ¿Y qué estaba haciendo el profesor? ¿Ah? Dibujar. Por ejemplo, profe, una de las clases que nosotros vimos, Sí. que nos tocó ver en la escuela 33 de San Antonio, un profesor de biología, segundo año, lo que notamos con los chicos fue que por ahí la clase era como muy monótona, por decirlo así, muy básica. Daba una breve introducción, si bien era un tema que ya había dado, era así, el sistema óseo, y después las actividades eran como muy básicas, no sé, completar la línea puntuada, buscar en sopas de letra, que a nosotros sinceramente, no, si bien son chicos por decirlo de alguna manera, No te eran muy rutinarios, por decirlo así, nada fuera de... Y hasta los mismos chicos por ahí se aburrían en clase. Exactamente. Que esto es lo que movilizó la investigación de Deep Learning. Veamos, Ana, en 3 palabras, 3 notas sobresalientes del capítulo que tú has trabajado. Sí, yo trabajé el capítulo 3, la investigación didáctica. Se basa en eso, una investigación que Deep lleva en el año 1991. A mí lo que me interesó fueron en las fases en las que se desarrolla la investigación, siempre la importancia de que era una investigación colaborativa, digamos, los investigadores, incluida los docentes, que surgen, los docentes que pasan a formar parte, así lo entiendo yo, de este proceso de investigación que dirige Edith, saltan de encuestas que se hacen a los mismos alumnos, como yo nombraba, de la Facultad de Filosofía y Letras, y en una segunda fase también se incluye mediante entrevistas a los alumnos, de manera de poder incorporar, digamos, su mirada
a esto de que formen parte, digamos, del proceso. Y bueno, y como yo describía, era esto de poder reconocer, de poder entender a la enseñanza y poder reconstruirla y siempre mejorar, digamos, las prácticas de la enseñanza. Ese era lo que yo entiendo que motivaba a la autora en la investigación. Sí, ahí volvemos de nuevo a lo que trabajamos en investigación cuando hablamos de la línea cualitativa y hablamos particularmente de la etnografía, cómo participa, es decir, aquellos que intervienen la escena bien son parte de la investigación porque después vos vas para que ellos puedan expresarse con relación a lo que vos estás trabajando, observando. Bien, creo que hicimos, a ver, ¿dónde? Aquí nos falta Alexander. Con Alexander terminamos lo que implica las configuraciones didácticas y de ahí Paola y Kevin y Joe trabajan con lo de biología, con la parte de lo que implica el entramado curricular de la biología. Bien, Alexander. Bien, profe, a mí me tocó el capítulo 4 que habla de las nuevas perspectivas que existen en la agenda didáctica. En sí nos habla que en la agenda didáctica clásica hay ciertos temas que no se tomaron en cuenta y otros que estuvieron ausentes. Lo que a mí principalmente me llamó la atención fueron 4 puntos fundamentales. Uno sobre el tema de las inteligencias, que nos dicen que hay 3 tipos. La primera es la inteligencia solitaria, la segunda es la inteligencia distribuida, que son las comunes, por así decirlo. Y bueno, que no sé en qué año se habrá editado el libro, pero que calculo que en los 90, nos dice que estaba surgiendo una nueva inteligencia que es la virtual. Y bueno, creo que como hablábamos anteriormente, hoy en día resulta imprescindible. O sea, hoy en día es el único medio, por decirlo así, que tenemos para realizar las clases. El otro punto que me resultó importante fue en que varios autores coinciden en la importancia de enseñar a los alumnos que todo aprendizaje esté relacionado con la vida diaria, con la vida cotidiana, porque no sirve nada enseñar algo y que el alumno no lo entienda, por decirlo de alguna manera. Varios autores coincidían en eso. Después también de las voces de los hablantes, nos dice cuando alguien realiza un enunciado, se escuchan 2 voces, una que es la voz de hablar y la otra es la voz de pensar. Y para finalizar, sobre los estilos docentes, donde un autor como es David Hansen nos habla que cada docente tiene un estilo propio, que ese estilo resalta las cualidades del docente, como por ser un conjunto de actividades, los movimientos corporales, los gestos que utiliza, o hasta el mismo tono de voz, donde nos dice la importancia de esto es que puede tanto potenciar como disminuir el potencial de cada docente. Bien. Eso en sí fueron los puntos más importantes que resalté. Tenés un estilo, y fíjate que sí, porque hacemos relación con Ana. Ana Belén dice que ella es la pionera en educación a distancia, y está hablando de la virtualidad. Y esto, ella describe, es finales de los 90, y está hablando de la inteligencia, esta que tú haces referencia, que tú dices, después de 20 años, ¿tiene vigencia el libro, las configuraciones didácticas de Dewey? Sí, sí tiene, para que nosotros podamos encontrar los aportes de ella y podamos encontrar hoy mucho más que en ese momento, que ella describe un tipo de inteligencia que nosotros hoy estamos haciendo uso de forma plena, que nos sirve para poder encontrar nuestro propio estilo. Porque eso vamos, poder hacer una crítica sobre los estilos que ya conocemos, esto que ustedes dicen haber observado, y adoptar un estilo propio, y ser conscientes que si yo tengo un modelo que se asemeja, porque por matriz ustedes tienen una familiaridad con una forma de enseñar, una forma de organizar los saberes para enseñarlo, y una forma de organizar estrategias para enseñar, es que ahí vamos. ¿Sí? Esta es la tarea que tenemos, deconstruirla. Cuando yo hablo de deconstrucción es que ustedes se puedan dar cuenta.
ustedes cuando comenzaron a leer a Edith Lewin, creo no equivocarme, comenzaron a pensar en determinados profesores que ustedes han tenido en la escuela secundaria, en determinados profesores que también han tenido en la escuela superior, y comenzás a movilizar las estructuras y decir, bueno, ella hace reflexión sobre el hecho de que los alumnos sienten cansados, están desmotivados, y esta es la razón, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, por ahora, nosotros desde las configuraciones y le damos paso a Patricia. Patricia guía a Kevin y guía a Joana y guía a Lorena. Kevin y Lorena. Sí, Lorena, yo siempre, yo tengo un nombre, yo soy igual que vos, Virginia, yo tengo un nombre, para mí es Paola, y yo comienzo a buscar y digo, Lorena, ¿quién es Lorena? Porque Paola. Sí, yo busco a Paola, porque lo que hemos trabajado nosotras en conjunto con de práctica, porque acá ves la pareja pedagógica, ahí está la profe de biología y yo de pedagogía, ella los conduce en lo que es curricular, lo que es la disciplina biología dentro de lo que es la organización curricular, porque esa es a lo que están abocados, es decir, yo a la parte pedagógica y mi colega Patricia a lo que es el campo de la biología. Bien, Patricia, Bien. es a Paola. Bueno, sí, Kevin y Joe. Bueno, como Kevin me mandó primero el trabajo, me gustaría escuchar, ¿sí? Así como le pide Miriam, los puntos principales en los cuales se basa, digamos, el desarrollo de la didáctica. Si vos lograste por allí sintetizar qué toma como base. Bien, profe, mi tema estaba basado en las problemáticas de enseñanza en lo que es la biología, y tenía un enfoque relacionado a las problemáticas de enseñanza de las temáticas evolutivas. Se encontraba basado en 3 líneas de investigación puntuales. Bien. El enfoque que tienen los alumnos sobre lo que es la evolución, esa es como una. También el enfoque que tienen los docentes sobre la evolución, y el trabajo que tienen, cómo se encuentran formados los manuales escolares. Claro. Y hablaba hacía hincapié en cuáles eran los déficits, el por qué no se llega a enseñar correctamente la evolución, no se lo puede aprender ni enseñar correctamente. Bien. Lo que hablaba el déficit de los alumnos es que existen distintas concepciones de lo que es la teoría evolutiva. ¿Se escucha bien ahí, profe? Sí, te estoy escuchando bien, sí. Bien. Y basaba que la falencia era que existían distintas concepciones de lo que es la evolución, y eso provocaba que los chicos se confundan. O sea, hincapié en eso, como para hacerlo más resumido. En los docentes, el problema era su adoctrinamiento religioso, que generaba un conflicto con estas teorías, con este conocimiento. No en todos los profesores, pero sí en una mayoría. Y lo que provocaba era que minimicen estas teorías y por lo general a veces no la enseñaban bien. Y podemos ver que esto va de la mano. Un profesor que minimiza estas teorías y al haber distintos conceptos, provoca también que los chicos se confundan. Y todos estos errores con falsos conocimientos que podían tener los alumnos venían de la mano. Y otro problema que tenían eran que el material bibliográfico, que ya es como una tercera línea del manual escolar, a veces tenía errores de concepto. Algunos profesores utilizaban materiales obsoletos, lo decía el texto, como diciendo que utilizaban materiales antiguos, en donde esos conocimientos ya no eran verídicos, sino que ya existían otros tipos de conceptos para este tema, y generaban así un conocimiento falso en el alumno. Esas eran las 3 problemáticas básicas de lo que hablaba el tema de los problemas de enseñanza de la biología. Bien. Allí yo completo. No era muy largo. Sí, es largo.
Bien, pero a mí me interesa rescatar y a modo de conexión con todo lo que ya venían exponiendo las compañeras, la exposición de Miriam y lo que dice Virginia. Me parece que esto de los condicionamientos culturales, políticos, el posicionamiento del docente respecto de esos saberes, como ven ustedes, es clave. Yo estoy, mis colegas, ustedes van a ser los docentes egresados en la pandemia, ¿sí? Sin embargo, así, cuando yo me posicione en esos contenidos que yo necesito comenzar a trabajar con el alumnado, obviamente que yo voy a tener ciertos atravesamientos de esos saberes en los cuales yo viví mi etapa como estudiante de la carrera docente. Sin embargo, en el caso nuestro, el tema evolución es un tema clave, es la base de la biología, y si yo me posiciono en un reduccionismo científico, de solo dar las teorías que yo creo que son las que me acompañan a mí como persona, no más como creyente de una religión o como practicante de alguna cuestión cultural, yo estoy haciendo una injusticia curricular. Por ahí en algún momento leí un texto, entonces yo tengo que ser justo curricularmente, tengo que ser sí o sí, tener todas las temáticas, ponerlas a disposición de los estudiantes. No puedo hacer recortes si estos no han sido ya recortados por los diseños curriculares. Si ustedes se fijan, las teorías evolutivas transitan todo el ciclo orientado de ciencia del bachillerato en ciencias naturales. Entonces yo no puedo dejar vacíos. El tema evolución es un tema que es nuclear, que es central para la enseñanza, y obviamente el alumno va a aprender si yo como docente no estoy, digamos, poniendo trabas, ¿sí?, en esto que comentaban por ahí, que decían, bueno, los condicionamientos, por ahí la cuestión misma de los saberes del docente, ¿sí? Y esto también va a tener que ver con eso que dicen, me estoy aburriendo en la clase. ¿Por qué? Porque vamos a hablar siempre de lo mismo. ¿Sí? Bien, vamos con Joe. Claro. Gracias, Kevin. Sí, Joe. No. Bien. Mi tema era previo a Kevin. Bien. Porque mi tema habla específicamente de la evolución en biología, de la evolución biológica. Y que es lo que desarrolla después Kevin de la manera en que hay que darlos. Habla precisamente, puntualmente, de Lamarck y de Darwin. Lamarck con su teoría del transformismo, y bueno, Darwin, la selección natural. Bien. Bien. ¿Y por qué será importante seguir trabajando estas dos teorías? Porque hay colegios, caso los colegios católicos, que no las están trabajando, por ejemplo. Ahí hacía referencia con que la iglesia o la religión no estaba en contra de que se dicte la evolución, siempre y cuando se estudie o se enseñe la evolución con respecto al cuerpo humano. Cómo se generó, en ese momento se creía en la generación espontánea también, que las formas sencillas de vida surgen a partir de materia inerte. La iglesia no se oponía a esto siempre y cuando no vaya a un terreno más religioso. Bien. Entonces queda la pregunta, ¿por qué si la iglesia como institución no se opone, por qué el día de hoy en los colegios, yo por ahí revisando algunas planificaciones, veo que en biología solo toman
la evolución y la aparición del universo, del hombre y de toda la vida desde el punto de vista de la teoría católica. Del creacionismo. Sí. Eso, del creacionismo, sí. Entonces, sin dudas, todo este recorrido que hacen Lamarck y Darwin, que contribuyen a un entendimiento histórico, social, cultural, del todo, esto que estaban ustedes allí escuchando de mis colegas, de que hay que dar el todo, porque si no, ¿dónde lo insertas a ese contenido que estás dando? Si no ves, como digo yo, si no ves la película completa, no te sirve ver los trailers, porque vos donde vos cortes, ahí tenés el reduccionismo. Sí. Entonces, en mi caso, yo iba a un colegio católico y sí, nos daban las diferentes teorías, pero siempre se centralizaban en el creacionismo. Exacto. Sí, siempre la daban como al pasar, para cumplir, digamos, la daban al pasar, pero siempre se centraban y seguían y hacían hincapié en el creacionismo. Claro. Y ahí visualizan ustedes que una cosa es lo que dice el documento que ustedes elaboran, PCI, PCA, para digamos, el diseño, digamos, de esos documentos, y otra cosa es lo que realmente pasa dentro del aula. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que siempre estar en esa puja de qué es lo que quiero enseñar por fuera, ¿sí?, de mi posicionamiento como persona, digamos, dentro de alguna pauta cultural, religiosa, etcétera. Porque yo, por un lado, digamos, llevo lo personal, pero respecto de las temáticas, recuerden, evolución es una temática nuclear, una temática vertebradora que sirve para entender el todo, porque yo no puedo hablar de un virus solamente como hoy, sino que yo tengo que hablar de un contexto, tengo que hablar de toda la historia de la ciencia. Siempre tengo que tratar de, como les digo, armar el cuentito completo, y tratar de que los chicos vean y puedan tener un cierto discernimiento crítico, reflexivo, porque yo les presente Lamarck o Darwin, ellos no van a seguir creyendo en Dios. Me parece que eso inclusive puede reforzar más la creencia. Entonces no debo de temer en el desarrollo de estas teorías que son fundamentales, como les digo, para entender después por qué doy fisiología, por qué doy anatomía, y por qué cuando doy dentro de la anatomía me centro específicamente en el cuerpo humano, como si fuera lo central también de la biología. Y aquí también entra en juego la libre elección del alumno, porque tienen un abanico de posibilidades y ellos son los que deciden cuál es su teoría. Exacto. Cuál es en la que creen o cuál es con la que van a trabajar o la más acertada para ellos, que creo que ninguno piensa lo mismo. Entonces, al ofrecerle las distintas teorías, ellos son los que están eligiendo cuál es la que es más acertada para ellos, y no uno como profesor solamente darles la que uno prefiere. Claro, la linealidad de esto que por allí se comentó, ¿sí?, en esto de producir todas las condiciones para que todos los saberes estén a disposición. Bien, me queda Lorena Paola. Nos queda un minuto. Nos queda un minutito, sí. No, bueno, yo hablé sobre cómo la biología llegó a ser una... Sí, profe. 3 notas sobresalientes de la lectura que tú hiciste. Bueno, como era el primer capítulo, sí, daba una introducción de qué era lo que trataba todo el libro en general, qué era lo que iba a tratar de lograr, y bueno, particularmente en mi capítulo hablaba sobre las condiciones políticas, cómo
sucedió, las condiciones culturales, cómo afectan, cómo influyen las prácticas, y la mirada que uno tiene, o que la persona que va a generar las prácticas tiene al realizarla, digamos, qué es lo que trata de expresar y qué es lo que tiene en mente, digamos, en sí. Básicamente, en resumidas cuentas, es eso. Sí. Si quiere lo explayo un poco más. Claro, porque ahí cuando habla del campo que ella va a investigar y habla de la universidad en su momento, ¿cuál es la época en la que lo plantea? ¿Cuál es el momento en que se realiza la investigación? El retorno a la democracia, habla del 1884, del retorno a la democracia. Bueno, ahí... 1984. 1984. Ay, los escucho re mal, perdón, profe. No, yo me alejé del micrófono, ahí está. Dani, ¿Sí? Disculpa, Miriam. Sí. Anda muy mal. Disculpa, Miriam. Disculpa, Miriam, yo sigo con mi mapa. ¿Dónde estás, Daniela? ¿En qué sector de Catamarca? Capital. Yo estoy acá en la carrera. En la carrera. En Fremar. Bien. Profe. Sigo yo con mi mapa. Sí. En la carrera. Paola me dijo que está intentando ingresar, que está esperando que usted la acepte. Ahí está, nos olvidamos de Paola, ya viene. Paola. En 1984, Daniela. En 1984, con el retorno a la democracia, se presentó una serie de situaciones para la educación bastante complicadas. Al principio, que se estaba volviendo a la democracia, es decir, volver a los principios que tenía la universidad en ese tiempo, que era de ser crítica, de no seguir, digamos, lo que los militares establecían, que era el orden, solamente el sometimiento. O ciertos parámetros que ellos establecían, sino que volvían a retomar de cero. Después también el hecho de que muchos estudiantes pudieron volver a acceder a las universidades, la masividad que existía en ese tiempo, y la posterior crisis económica que generó esto. Todo esto fueron factores que influyeron de diferentes maneras. Por ejemplo, en la masividad de la educación surge la universidad a distancia, que era lo que usted decía también hace un ratito, la 21, UBA, la 21, y también dice que se reforman los planes de estudio, pero también existen problemas, porque antes había un acumulativo de chicos que querían ingresar a estudiar a las universidades, que después de 10 años esto no se iba a poder sostener, es decir, que eran unas prácticas por un lapso de tiempo que iban a tener un objetivo, digamos. Es decir, que el objetivo que iban a perseguir las prácticas educativas de hoy no iban a ser las mismas que en 10 años, porque se iban a estar enseñando a un gran número de chicos que iban a ingresar, y el día de mañana iba a ser completamente diferente, desde el campo económico hasta el campo cultural y social. Es decir, también se presentó una nueva reforma, digamos, en el aspecto cultural, porque existieron nuevas formas de escritura, la escritura se vio completamente modificada, las nuevas redes de comunicación invadieron y actualmente se hicieron muy necesarias. Entonces, con todo esto llega a un punto que existen tres clases de docentes. Por un lado, los docentes que recién salían, recién se reincorporaban a las instituciones, que eran aquellos que iban a defender la democracia, iban a tomar sus aulas con una perspectiva de trincheras, digamos, iban a estar otros docentes que iban a ser los que continuaban, digamos, que venían desde la dictadura militar, que algunos iban a tomar una postura como de seguir con educar para el orden, y otros iban a tratar de educar para sobrevivir, o la resistencia. Y un tercer grupo de docentes que iban a ser innovadores, que son los docentes que estudiaron
justo después del retorno a la democracia, que ya iban con una carga emocional diferente, es decir, no iban a tener la carga emocional de los dos grupos anteriores, es decir, que iban a tener una mirada diferente, iban a estar más relacionados con las nuevas tecnologías, con el aquí y el ahora, y iban a buscar la innovación sobre todo. Sí. Y después, perdón, y después al último habla de las prácticas educativas y la toma como qué es lo que se pretende lograr, es decir, que se trata de contextualizar, de poner en un texto, bajar en un texto aquellas prácticas que se denominan las buenas prácticas y tratar de reconstruirlas, es decir, sacar lo mejor de cada clase, teniendo en cuenta los diversos factores que influyen en ella, y tratar de reconstruirla, digamos. Claro, y uno puede ver, uno tiene claramente la imagen de que la trayectoria formativa y la trayectoria, el desempeño profesional, influyen muchísimo a la hora de que se presenta un profesor en el aula. ¿Sí? Ella lo marca, son tres tipos de docentes que vos podéis llegar a tener dentro de lo que son el ámbito universitario, lo mismo sucede en la escuela secundaria, lo mismo sucede en los niveles superiores, son diferentes, son etapas históricas de la República Argentina que políticas educativas en particular los formaron. Así como ustedes están siendo formados con un diseño curricular que es emana de una resolución a nivel de lo que es el INFOP. El INFOP genera una resolución para los lineamientos curriculares de la formación docente. Siempre el Estado tiene a cargo las políticas públicas de formación del personal o de los recursos humanos que luego vamos a tomar. Entonces son modelos de organización de los saberes, un diseño curricular, una propuesta educativa. Amén de ello es el contexto. Ustedes se están formando y van a ser egresados, seguramente en algún momento cuando les toque ejercer, serán los profesores egresados de la pandemia. Exacto. ¿Sí? Así como hay en este momento tesis que se están presentando, y creo que la universidad, la Escuela Superior Fray Mamerto y la ENET número 1 está pidiendo que los alumnos se inscriban para los exámenes virtuales que van a tomar. Es decir, si mañana no podemos y seguimos en este continuo y terminamos el año académico y decide el ministerio que va a habilitar, así como estamos en este momento, para rendir, ustedes son los egresados de la pandemia. Son los profesores que cursaron el campo de la práctica en forma virtual, online, o tendrán un tramo online y la otra parte irá a lo que implica a la práctica en terreno, pero con el tiempo se los conocerá, así como decís, son de la época del golpe militar, del último golpe cívico-militar, son los que recién ingresaron a la formación, son aquellos que ingresaron hace muy poquito tiempo, entonces los modelos y las trayectorias y las tradiciones a las que inscriben son diferentes. La de ustedes es una muy especial, será recordada y ustedes dentro de 30 años o 20 años el sistema dirá, ahí están los profesores egresados de la pandemia. Son los Profe, cuando la señora esta, cuando el libro, mejor dicho, cuando leí la parte esta de los diferentes docentes, me hacía acordar al video que usted nos hizo hacer en segundo, ¿se acuerda? De las diferentes etapas de vida, digamos. Ahí se notaba claramente el tema de la educación, digamos, los docentes precisamente que tuvieron, la relación que tuvieron estos con las tecnologías, y era como un conglomerado que era muy igual. Yo decía, es muy parecido. Claro. Es como que quedaba en evidencia tal cual todo eso lo que vimos en el video. Claro, por ejemplo, acá tú tienes, aquí está Patricia, está María Virginia, y yo, nosotros somos de una escuela secundaria con una tecnología de tiza y borrador. Es tecnología, el franelógrafo, que ustedes no lo conocen, el rotafolio, la tiza. La filmina, filmina, dijera el presidente, la filmina, ¿cómo se llama el aparato, Pato? Pasa cassette. Que vos ponés la filmina para iluminar.
no me acuerdo. El retroproyector. El retroproyector. Es decir, Retroproyector. de una época, de una tecnología y una trayectoria y una tradición que hoy está completamente modificada. Es más, el grupo de ustedes tiene dos experiencias completamente contrapuestas, no tanto, pero las tienen diferentes como profesora y como profesora Patricia, porque hay una etapa o un grupo de alumnos que no hablan de capacidades o que hayamos intentado trabajar con capacidades porque es nuevo. El Info bajó hace 2 años atrás y comenzamos a trabajar. Al hablar de capacidades comenzamos a hablar de aprendizajes integrados. Y hablar de aprendizajes integrados comenzamos a juntarlos a ustedes. Traíamos química, biología, historia, física, y se comenzaron a mirar y muchos se habrán preguntado, ¿pero por qué nos comenzó a poner a todos en grupo? Y tienen experiencias de haber compartido campos de investigación que a simple vista para ustedes parecía, ¿por qué vamos con los profesores de historia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo puede haber matemáticas en la ciudad, en el pueblo perdido? Pero hay matemática, hay física, hay química, hay biología, y comenzamos a trabajar. Hay otro grupo que no tiene esa experiencia, para nada, porque nosotros no estábamos trabajando de esa manera para que ustedes pudieran formarse. Y ahora más todavía, esto ya directamente yo siempre digo a Patricia, y lo mismo decía con Virginia, si hubiéramos soñado con el dispositivo de la práctica en forma virtual, no lo hubiéramos logrado. Nosotros primero, porque te tenés que sentar a generar una serie de recursos para poder usarlos y trabajarlos, y de repente tuvimos que hacerlo. Es decir, sí o sí tuvimos que organizar nuestra tarea para trabajar en este espacio. Totalmente, nosotros inscribimos somos ochentosos, de la escuela primaria del 70, de la escuela secundaria del 80, de las universidades del 80 en adelante, 85 en adelante, profesoras desde el 90. Es decir, si no habremos visto pasar tizas y borradores, filminas, grabadores, como dice Virginia. Y con los cassettes para los listenings de inglés o las clases de música, eran con cassette. ¿Alguno conoce, lo habrá visto en algún meme? Los mini cassette, ¿te acordás que venían así? Y bueno, y nosotros, las proyecciones de las diapositivas, de las viejas diapositivas, sí. Esos proyectores que eran circulares o bien que tenían el carrito que después se trababan, nosotros para no hacer práctica con cadáveres, ya sea de plantas o de animales, usaban mucho la diapositiva. La diapositiva. Entonces, sí, esa de carrito, o ya sea rectangular o circular. Parece en algún momento se presentaron como innovadoras. En algún momento. No, hoy lo vemos y digo, hoy podemos sacar de un momento determinado 300 fotos si tenemos ganas. En nuestra época adolescente era un rollo de 12, de 24 si podías comprarlo, y de 36 y no sé, y salían 2 lindas con suerte, revelabas todo para que salgan 2 lindas y nada más que 2 lindas, si salían, o por ahí salían todas borrosas y era un horror. Y muy oscuras. Oscuras, borrosas, movidas, y hoy tenemos la posibilidad de eternizar momentos de todo tipo, académicos, familiares, de vinculación, nada, con cantidad de fotos, de videos, y es maravilloso, todo es maravilloso. Ustedes están formándose en un momento tan rico desde todas las miradas, que tienen que hacer uso, y buen uso, y mucho uso de todo esto que se brinda, más aún en la contingencia, como les decía al principio. Esta contingencia, como acaba de decir Nick, ha hecho que los sistemas educativos los tengamos que poner en una semana a organizar algo que quizás no hubiéramos hecho nunca. Y hoy estamos en una clase nada menos que de la práctica, aquí en la virtualidad. Y este momento es
clave también para los sistemas educativos y para la educación, porque nos va a llevar a decir, esto es válido, esto es totalmente válido, esto de estos encuentros, y vamos a, digo, sumar a la presencialidad, la virtualidad, en el mejor de los sentidos, para sumar a la calidad de los procesos educativos, en este caso de formación de futuros formadores. Por algo pasan las cosas. La verdad que esta situación de pandemia es angustiante, no sabemos, de una incertidumbre absoluta, pero yo creo que cuando ustedes van a ser los docentes, los profes de la pandemia, cuando se haga una revisión de este momento, más allá de lo doloroso, que son las pérdidas de la vida humana, va a ser un antes y un después en todo. Y en la educación también, no tengo dudas que lo va a ser. Y más que todo ellos son de biología, podrán en algún momento en el año 2027, con pizarra de por medio, electrónica, sacar como es el genoma que el Malbrán en Argentina ha podido encontrar, describir, creo que ayúdenme en ustedes en biología, lo describió y lo envió para que pueda sumarse, para poder hacer la vacuna, y ustedes dirán, esto se hizo en el Malbrán, pues imagen, como es holograma, en ese momento, y en ese momento, y dirán, en ese momento y varios años posteriores, siguió haciendo matanzas, porque esta es la primera etapa. Yo creo que es la primera etapa, vamos a vivir varias más hasta que no consigamos tener medicación, medicamentos, no tengamos una vacuna. Y dirán, pasó el 20, pasó el 21, pasó el 22 y seguíamos teniendo el mundo casi en cuarentena, y además podrán dar testimonio de que económicamente hemos quedado ahí, stand-by. Nos quedamos quietos para que no nos encuentren, ¿viste? Así como cuando jugamos a la mancha, nos quedamos quietitos para que no nos encuentren. Bueno, este señor está jugando a la mancha con nosotros, mata muchísima gente, se distribuye de una manera muy extraña y rápida, y abarca, y permanece mucho tiempo, y genera problemas en el organismo no vistos. Es decir, los médicos todos los días con cada uno de los pacientes encuentran algo nuevo. Es sorprendente, es sorprendente. ¿Ustedes cómo, Nick, me permitís que le haga una pregunta a los chicos? Sí. Hablando de esto, pienso ustedes como ya inminentes noveles del campo de la biología, profesores noveles, ¿qué piensan de esto, de este virus? ¿Qué leyeron? ¿Qué teorizan en relación a esto? ¿El que se anime? Por ejemplo, en la primera unidad que tuvimos, nos hizo la profesora un trabajo para investigar los virus, la diferencia entre los que tienen ARN y ADN. Y ahí tuvimos que leer mucho sobre estos tipos de virus, y bueno, y comprender por qué es el tema de que muta tanto en los virus que tienen ARN. Sí. Los que tienen ARN. ARN, sí. Ajá. Los de ARN son los que mutan constantemente, digamos, porque como el caso del coronavirus, del COVID. Sí, aparte y la cepa que crea es cada vez más fuerte, es cada vez, exactamente, más fuerte, más resistente. Justamente es el peligro que nosotros tenemos aquí, porque no es la misma cepa que la de China, es totalmente evolucionada, y por eso pega tanto, y ese es el miedo que debemos tener, porque todos debemos tenerle miedo, que si llega aquí, la verdad es que es para tenerle miedo, porque está totalmente evolucionado, y hay maneras de contagio que se van sumando. Antes era solamente fiebre, ahora no, pérdida de olfato, de gusto, y así cada vez va a ser peor. En realidad hay que tenerle miedo a esto, porque el tema de la evolución es tremendo. Claro, porque con como decía Daniela, con cada medicación que los médicos han implementado, obvio, en salvataje, con cada nueva forma de tratar de erradicarlo, el señor se ha fortalecido.
Es decir, Exacto. usamos la medicación que se usó en Italia, usamos la medicación que usó Alemania, la medicación que utilizó, que está utilizando Norteamérica. De hecho, hasta donde tengo entendido, que es simplemente por lo que escucho y leo, como nos pasa a todos, en realidad la medicación tiene que ver con atenuar los síntomas para hacer más llevadero este proceso, porque no hay una droga concreta para abordar lo que provoca este virus, como tampoco hay vacuna. Simplemente lo que... Es exactamente para apaciguar los síntomas que tiene, pero no lo mata. Claro. Y es esperar y darle tiempo al organismo que genere los anticuerpos necesarios, como para combatirlo desde adentro, pero medicamentos que lo maten no existen. No. Encima va a ser medio complicado conseguir una vacuna, porque aparte de que el virus viene mutando de formas muy rápidas, que esto también se nos va a complicar para el tema de la vacuna, es decir, que van a tener que estar generando vacunas constantemente. Los medios de propagación son muy confusos, porque en Italia decían que en el agua había restos, era como que habían encontrado restos del COVID, así que es muy, muy complicado, digamos, el tema. Así que para mí... sigue para rato. No sé si escucharon. A ver, lo escuchemos a Alex. Sí. Alex. No, sí. Okay, otra pregunta que también nos preguntaba la profe de genética era si nosotros creíamos que el virus era modificado o no. Bueno, creo que medianamente lo que estudiamos, si bien hay miles de teorías, algunas bien alocadas, otras quizás no tanto, como dice mi compañera, con la rapidez que muta el virus, no es tampoco descabellado creer que es genéticamente alterado. Más allá que yo creo que la naturaleza hoy en día es indescifrable, ¿no? Sí, aparte... Pero tampoco nos resultaría descabellado creer eso, me parece. Que cepas van cambiando constantemente van mutando, y como escuchamos creo todo en la tele, nunca se vio algo así en un virus, en una enfermedad. Es inicialmente muy rápido. Eso es lo que yo me pregunto y les pregunto, porque, a ver, yo este año es el primer año que me coloqué la vacuna de antigripal, como soy grupo de riesgo por algunas patologías preexistentes, la antigripal y la del neumococo. Y cuando el médico me dio la prescripción, puso antigripal 2020. Entonces yo inmediatamente soy de las que analiza e investiga absolutamente todo lo que se me le presenta. Digo, ¿por qué antigripal 2020? Y justamente tiene que ver con esto que ustedes dicen. Los virus mutan permanentemente, y el virus de la gripe de 2019, la gripe común, la que padecemos todos, o casi todos, no es el virus va mutando de manera permanente, las cepas son diferentes, y por eso la vacuna 2020 no es la misma vacuna que antigripal 2019. Por lo que si pensamos en el COVID-19, también y en esta dinámica y en este transformarse de manera constante, lo que puedo decirles es que cuando hablo con mis amigos, con mi familia, con colegas y demás, siento que, y es lo que seguramente sienten todos, es que la ciencia está corriendo detrás del virus. Y lo que hoy es válido, y lo que hoy se alcanza a conocer, mañana ya no lo es, o se le suman otras situaciones, otras circunstancias de descripción del comportamiento del virus. Pocas certezas. Pocas certezas, muy cortas.
es muy dinámico, extremadamente dinámico. Muy personal también. Lo que funciona para un individuo puede no funcionar para otra persona. Una persona puede ser Exacto. asintomática y otra sintomática. Es muy relativo. Pero también ocurre con, a ver, lo diferente de este virus, primero que se transformó, lo que fue una epidemia se transformó en pandemia, que no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Corríjanme si me estoy equivocando, si hemos tenido grandes epidemias, pero no un virus que, no, claro, y que de manera tan rápida en el transcurso de 3 meses haya alcanzado a todos los rincones del planeta. Esto primero es algo que justamente tiene que ver con un mundo globalizado, obviamente. En todos los aspectos. Exactamente, porque en otros momentos de la historia de la humanidad eran grandes epidemias, pero estaban regionalizadas, porque no había la cantidad de vuelos que hay hoy, la gente no viajaba como viajaba hoy, porque si llegó a Europa y luego llegó al continente americano, justamente es por esto, por quienes viajaron y trajeron el virus. Entonces, bueno, primero, los pros y los contras, si vale el término, de este mundo globalizado, ¿no? Primero esto. Segundo, bueno, esto, que la ciencia está corriendo detrás del virus del que poco se conoce, o en realidad esta cepa, porque la cepa del coronavirus como virus existe hace mucho tiempo, esta cepa tan fuerte, tan agresiva, bueno, ¿por qué? Salió de un laboratorio, fue una evolución propia del virus, la verdad que no lo sabemos y no sé si lo sabremos alguna vez. Lo que es cierto es que es tremenda, que es gravísimo lo que estamos transcurriendo, y que ustedes como futuros profes de biología y biólogos, ojalá se dediquen a la investigación y sean biólogos, que es maravillosa la investigación, puedan aportar sobre esto en particular, y yo creo que esto los debe movilizar de un modo especial, porque es vuestra disciplina, y que puedan, que profundicen en el conocimiento de esto, en el saber de esto, porque los profes, y esto es importantísimo, los profes construimos teoría a diario. En cada momento, desde el momento que planificamos, preparamos una clase, leemos un contenido, interpelamos ese contenido, nos comunicamos con nuestros alumnos, nos vinculamos, evaluamos, estamos todo el tiempo, y debemos, y ustedes tienen que ser conscientes de esto, que debemos construir teoría. Porque nuestra práctica es tan dinámica, y vale la comparación, tan dinámica y tan cambiante como es este virus. Todos los días... Ella está bien, bien. Ahí está. Pero mientras tanto, pensaba que una de mis hermanas, que toda mi familia vive en Buenos Aires, y una de mis hermanas está terminando este año el profesorado de biología en UNIES, en Pilar, provincia de Buenos Aires. Así que, si a ustedes les parece, en la próxima reunión que tengan, la invitamos a ella para que comparta experiencias con las chicas, ¿les parece? O sea, también está en cuarto año. En cuarto año, sí. Ah, listo. Bárbaro. Ahí está Pato, está Paola. Sí. Listo, ahora sí te escucho. Hemos desaparecido las dos de golpe. Nos tragó la tierra. No, bueno, a partir de diferentes acontecimientos que llevaron, digamos, a que la biología sea una ciencia autónoma, MAIR, o MAIR, no sé cómo se dice bien. Sí, MAIR, sí. Describe ciertos sucesos. Acá tengo un acompañante. Ah, bien. Acompañante pedagógico, pareja pedagógica. Bueno,
Y bueno, lo más importante es la complejidad de los sistemas vivientes, que es, lo toma, digamos, como importante para que la biología, para la autonomía, digamos, de la biología. Y bueno, otro más fuerte, digamos, el más importante, las funciones y todo eso, que la física no logra explicarlo, digamos. O se van a dar pie a lo que sigue. Yo me quedo con la transversalidad de los contenidos, de las disciplinas, con esa parte, digamos, que es con la que yo me quedo de lo que me tocó exponer, de la importancia de la transversalidad entre las disciplinas y los contenidos, porque es importante, o sea, de que se aprenda lo básico, de lo simple a lo complejo. Entonces, yo no puedo ir a aprender un tema de biología, que lo tendría que haber visto en física o en química, y porque si no, no voy a entender nada. Entonces, bueno, eso es lo que para mí me parece importante resaltar. Bien, cierro las tres ponencias. Me parece entonces clave retomar la historia y la filosofía de las ciencias a la hora de pensar las clases para no caer en el reduccionismo de la ciencia. Rescato también esto de la transdisciplina que ya habían mencionado las colegas, esto de siempre no pensarnos solos, ¿sí? Sino trabajar apoyándonos con las otras disciplinas, sean del área de las ciencias naturales, caso física, química, ciencias de la tierra, ecología, etcétera, como de otras áreas, inclusive inglés. Obviamente hay muchas publicaciones que están escritas y que nos puede, digamos, colaborar alguna profe de otras áreas curriculares que nos puedan, como les digo, sostener en esto de contenidos que van justamente de lo simple a lo complejo. Trabajar mucho las ideas previas, no pensar que nuestros contenidos van a ir apareciendo como cuestiones mágicas, porque ya es parte de nuestra, digamos, de nuestra disciplina, que como que todo es por generación espontánea. Entonces, el conocimiento no es un conocimiento mágico, está asentado en esta historia, que también se mete en lo cultural, en lo religioso, en lo político, en todas las cuestiones de la vida misma. Y hay algo que es importante, que el interés de las ciencias naturales ya está, digamos, investigado, va decreciendo desde las etapas iniciales, o sea, desde el jardín, como dicen, de las salas de jardín. Hay mucho interés. Ustedes hicieron el estudio de una práctica que era la elaboración de jabón. Eso es algo extremadamente interesante, ¿sí? Extremadamente, como digo yo, rico en el desarrollo de muchas capacidades. Sin embargo, a medida que transitamos hacia la escuela secundaria, ese interés se va perdiendo. Muchos no entienden o no quieren entender por qué, ¿sí? Entonces me parece que el hecho de poder hacer esto de transversalizar nuestras prácticas, de poder transitar estos tres escenarios que mencionaba Miriam respecto de nuestro espacio dentro de la biología, las salidas didácticas, el aula y el laboratorio, intercambiar constantemente, y no porque esté en el laboratorio voy a hacer solamente práctica, o puedo usar el laboratorio para hacer una teoría, o puedo usar el laboratorio para hacer un recorrido de salida, porque a veces administrativamente las salidas didácticas es como que se han dejado de lado por lo engorroso que es armar el proyecto, los permisos, los seguros, etcétera. Y termino diciendo que lo más interesante es que en estos años se ha
digamos, es como que el posicionamiento de la biología va a ir, digamos, asentándose más hacia un enfoque CTSA, es una sigla que dice Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. Yo no puedo pensar un recorrido evolutivo, anatómico, fisiológico, privado de la ciencia, de la tecnología, de la sociedad y del ambiente, y lo estamos viendo sí o sí hoy, inclusive en esta clase. ¿Sí? Entonces me parece que sí o sí, esto de la complejidad que mencionaba Virginia, se tiene que dar, y ustedes me van a decir, bueno, pero yo voy a enseñar en la escuelita de allá de Antofagasta. Usted tiene que preparar las mejores clases por una cuestión de, ya les decía yo que me encantó es el término justicia curricular. Entonces, eso es como para retomar todos los puntos van hacia eso. Ahí compartí en el chat. Miriam desapareció también. Ahí está, yo la veo, Sí. Nick. Sí. Sí, veía el... Decía que compartí, ahora sí. Compartí en el chat. Yo la veo, sí. Yo la veo. Sí, En el ahora chat sí. compartí el link de esta conferencia del doctor Fernando Sabirón Sierra, ahí lo busqué recién, que justamente aborda la epistemología de la complejidad. Yo les soy sincero, yo lo encontré investigando. Cuando uno investiga, sabe dónde empieza, pero nunca dónde termina. Y en algún momento de una investigación encontré esta conferencia que la escuché con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, en la oscuridad, muchísimas veces, porque me parece fascinante, fascinante. Así que si tienen tiempo ahora, antes de dormir, quizá como cierre, por lo menos desde mi aporte a este encuentro, yo les propongo que la vean y la escuchen porque es maravillosa. Y habla justamente de esto, de la epistemología de la complejidad, la teoría de la complejidad, y cómo aplicarlo a los procesos educativos y a la educación. Así que ahí lo he compartido con ustedes en el chat. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Bien. Por favor. Gracias.